Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es José Miguel Aranda Rando. Ejerzo actualmente como enfermero y llevo ejerciendo como tal durante 10 años, también como profesor unos 5 años. Y casi toda mi experiencia se basa en servicios como urgencias y cuidados críticos. Mi aportación en la sexta edición del Congreso Internacional de Ciencias Sanitarias será sobre el bloque temático de urgencias y emergencias. Concretamente, vamos a hablar sobre cuáles son los elementos a realizar o cuáles son las actuaciones en las urgencias y emergencias de carácter más común. Esto va dirigido tanto a personal sanitario como a personal no sanitario. Pues mirad, lo primero lo que vamos a hablar es sobre las quemaduras. Para las quemaduras, actualmente existen multitud de cremas, multitud de antisépticos y muchas veces ponemos muchas cosas pensando que es mejor. Yo personalmente en las quemaduras suelo recomendar lo siguiente. Una quemadura hay que limpiarla de forma adecuada. ¿Cómo? Pues con agua limpia o con suero fisiológico. Si la herida está contaminada, es decir, nos la hemos hecho con un tubo de escape, nos las hemos hecho con pues, abrasión y hay tierra, chinos y demás, ahí sí que recomiendo una pomada antibiótica, ¿de acuerdo? Normalmente las pomadas antibióticas suele ser Furacin, es una de las pocas que hay. Ahí sí suele ser mi recomendación una pomada antibiótica. Por el contrario, si es una quemadura limpia, como por ejemplo puede ser agua hirviendo, como por ejemplo puede ser aceite hirviendo, aquí sí suelo recomendar pomadas con plata, sea la que sea. Pero antes de usar estas cremas, pues tendríamos que limpiar la quemadura, ya digo, normalmente con suero fisiológico. ¿De acuerdo? Estas son digamos, las indicaciones básicas. Otra urgencia que se nos puede dar también puede ser la hipoglucemia y la hiperglucemia. En este apartado vamos a hablar sobre la hipoglucemia, ya que la hipoglucemia se define como una bajada de los niveles normales de azúcar en sangre, los cuales los niveles normales son 70, por tanto la hipoglucemia será por debajo de estos 70. Situación más grave que cuando el azúcar está alta. ¿Qué vamos a hacer cuando se da lugar a esta situación clínica? Pues lo que vamos a hacer es al paciente, si está consciente, le vamos a dar una mezcla de líquido y azúcar. Por ejemplo, agua con azúcar, un refresco azucarado, un zumo azucarado. Cuidado porque he visto hipoglucemias en las cuales la gente ha ofrecido bebidas como por ejemplo Coca-Cola Light. Eso no sirve, no tiene azúcar. Si el paciente estuviera inconsciente en el suelo, lo que hacemos es cogemos azúcar y directamente la ponemos debajo de la lengua y la ponemos sobre los carrillos, porque la mucosa oral tiene la capacidad de absorber azúcar. Cuando hagamos esto, el paciente irá recobrando un poquito la conciencia y luego pues le ofreceremos el azúcar en el medio líquido. Para todo aquel personal sanitario también se le recomienda estas actuaciones y si no funcionan, en ese caso ya una vía intravenosa con suero glucosado. ¿De acuerdo? En situaciones en las que una persona pues le ha dado un golpe de calor o está deshidratada y se le baja la tensión, he visto muchas veces cómo se le hacen muchas cosas, se le abanica, pues mirad, en realidad lo que debemos de hacer es poner las piernas en alto, ofrecer líquido o regaliz si tenemos, ya que el regaliz genera un aumento de la tensión arterial o una pizquita de agua de sal en agua. Esas serían las medidas recomendadas en una hipotensión. Yo siempre recomiendo a todo el mundo llevar en su bolso un sobre de sal y uno de azúcar, porque saca de muchísimos apuros, como pueden ser la hipotensión y la hipoglucemia. En un golpe de calor es una situación en la que la temperatura corporal se eleva. Si llega a 41 grados nuestra temperatura corporal y no se baja,
se podrá dar lugar a la muerte, al comienzo de la muerte cerebral. Es decir, que a este punto habría que bajar la temperatura corporal. ¿Cómo podemos actuar antes un golpe de calor? Pues cualquier persona puede actuar mediante dos métodos. El primero es el método conductivo. Hay que llevar al paciente a un lugar fresco, a una sombra y aplicar pues compresas, pañuelos fríos de agua fría en el cuello, las ingles, axilas, en la cabeza, zonas en las cuales se realizará un intercambio de temperatura y se bajará la temperatura. También podemos desnudar al paciente y rociarlos en agua o con una manguera, con lo que tengamos a mano. El agua a unos 15 grados aproximadamente y empezamos a abanicar. De esta forma también bajará la temperatura del paciente. En un ataque de ansiedad, lo que hay que hacer es entender que lo que ocurre, que el paciente está en un estado de aumento de frecuencia cardíaca y aumento de frecuencia respiratoria, con lo cual va a tener muchas respiraciones, poco dióxido de carbono y se va a dar lugar a una situación conocida como alcalosis respiratoria. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues muy fácil. Proporcionamos al paciente una bolsa de plástico y que respire en ella. Al mismo tiempo, pues le contamos al paciente que nos diga qué es lo que le ha pasado, somos empáticos y el paciente, mientras se desahoga y respira en la bolsa, el 80% de las veces se soluciona este ataque de ansiedad sin necesidad de dar lugar a medidas farmacológicas, ¿de acuerdo? Por último, ¿qué es una parada cardiorrespiratoria? Pues es una situación en la que se para de forma inesperada, brusca y potencialmente reversible las funciones respiratorias y cardiocirculatorias. El origen más frecuente de la parada cardiorrespiratoria en el niño es porque normalmente hay una obstrucción de la vía aérea, es decir, el niño se ha comido un caramelo, el niño se ha tragado una moneda, un cuerpo extraño, pero en el adulto es de origen cardíaco, es decir, porque el paciente tiene una enfermedad coronaria que le ha llevado a esta parada cardiorrespiratoria. Y aquí quiero hablar un poco sobre la fisiopatología. Mirad, lo que ocurre durante la parada cardiorrespiratoria es que nuestro corazón deja de bombear la sangre oxigenada. Nuestros órganos dejan de recibir oxígeno. ¿Qué ocurre? Nuestro cerebro necesita y es muy sensible ante la falta de oxígeno. De tal forma que por cada minuto que al cerebro no le llega oxígeno, la posibilidad de que ese cerebro y que ese paciente muera es de un 10%. Es decir, un paciente en parada cardiorrespiratoria que entra en parada y durante 5 minutos no le hacemos nada, tiene una posibilidad o una tasa de supervivencia del 50%. Por tanto, la maniobra de RCP o masaje es muy importante porque nosotros cuando realizamos la RCP ayudamos al corazón a que empuje poquito de sangre a los órganos con un poquito de oxígeno para mantenerlos, ¿de acuerdo? Entonces, ante una parada cardiorrespiratoria, lo más importante es el masaje cardíaco para nosotros ayudar a bombear un poquito de sangre con un poquito de oxígeno al cerebro y a los demás órganos para que se mantengan hasta que nosotros con un desfibrilador, hasta que el personal sanitario con un desfibrilador revirtamos esta situación, ya que el masaje cardíaco no cura la parada cardíaca, pero mantiene, digamos, los órganos con el oxígeno suficiente hasta que nosotros, con una descarga eléctrica a través de un desfibrilador, revirtamos esta situación. Y es lo más normal que el personal sanitario muchas veces tiende en una parada a intubar al paciente, a coger una vía central, cuando lo más importante es masaje cardíaco y luego una desfibrilación. Y la pregunta es, José, ¿y las insuflaciones de aire? Sí, es prioritario en los niños pequeños. En el adulto lo prioritario es masaje. Si somos un número de reanimadores elevado, pues sí se puede realizar la insuflación, pero que lo importante es masaje, hasta que el equipo sanitario o cualquier persona tenga acceso a un desfibrilador. Con esto ha sido mi aportación sobre urgencia y emergencia y ha sido un placer para mí.
Muchísimas gracias por vuestra colaboración.